Un saludo de paz y bien, queridos hermanos. El tema de hoy es sentido de pertenencia con el reino de Cristo. Para esto vamos a utilizar el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, que dice así. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí comienza el Evangelio según San Marcos hablando de que Jesús comienza a anunciar el reino de los cielos. ¿Pero qué es el reino de los cielos? Para entender primero la importancia y el peso del reino de los cielos, nos tenemos que devolver a unos versículos antes. En unos versículos antes, Juan ha bautizado al Señor, ha dicho que es el Cordero de Dios, y además de eso Jesús sale y se introduce en el desierto y allí es tentado 3 veces por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás sabía cuál era la misión de Jesús y sabía que apenas abriera la boca iba a hablar del reinado que le aplastaría la cabeza. Y una vez habla Jesús del reino, escoge más adelante en los versículos siguientes, escoge los 12 apóstoles. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Primero hay que tener en cuenta que es algo bien pesado que Satanás no quería que se anunciara, por eso atacó a Jesús. Pero ahora hay que tener en cuenta que tiene un rey, tiene una estructura visible y también, aparte de la estructura visible, hay una rama que se extiende y es bien grande. Comencemos a dimensionar esto. Primero, el rey es Jesús. Para usted, ¿quién es Jesús? Porque en algunas partes del Evangelio Jesús comienza a preguntar a los apóstoles quién dice la gente que soy. Y luego dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A Jesús le interesa que nosotros tengamos claro quién es Él. Porque uno puede estar manejando conceptos equivocados acerca de Jesús. Uno puede pensar que Jesús es un benefactor, que es un ser providente, pero más que ser benefactor providente, es Dios Todopoderoso. Y lo que creó y a quienes creó es para que vivan en función de Él, de adorarle, amarle y glorificarle. Aquí uno debe hacerse la pregunta, ¿yo le reconozco como Dios? Y si le reconozco como Dios, ¿le reconozco como Rey de mi vida? ¿De todas las áreas de mi vida? Ahora, cada área de mi vida se postran para adorarle, glorificarle, amarle y servirle. Porque eso es un rey. A un rey se le sirve, se le ama, se le adora, se le rinde culto, adoración y respeto. Si Jesús no es nada de eso, entonces se va a distorsionar nuestra vida de aparentemente cristianos. Eso es Jesús, un rey. Pero ese rey tiene una estructura visible de su reinado que es la Santa Iglesia, que comienza por la jerarquía, el Papa, obispos y sacerdotes. Ellos tienen una función de hacer visible el rostro de Jesús, el rostro de su reinado, y ellos extienden el reinado de Cristo a todos los rincones de la tierra a través del Evangelio. Pero además de eso, el Evangelio se va extendiendo hasta los confines de la tierra de una forma particular, a través del pueblo, los fieles de Dios, que somos nosotros los laicos. Es decir, tiene 3 dimensiones. Primero tiene el rey, la estructura visible y nosotros que nos extendemos hasta los confines de la tierra para hacer el cumplimiento de la evangelización, los laicos. Ahora, para nosotros tener una fidelidad profunda, una identidad profunda con el rey, debemos trabajar esas dimensiones, adorar, amar, respetar, glorificar, rendirle culto. Y además hay que someterse a toda la estructura visible de ese reinado. Y es aquí donde entra el choque, porque no a todos los que decimos ser cristianos nos gusta someternos a la jerarquía de la iglesia. No nos gusta obedecer o tiene cosas, la estructura visible,
que no nos parecen. Y que no nos parezcan algunas cosas puede ser hasta razonable, pero hay que aceptarla para poder estar en real comunión con Jesús, con el Rey, porque es el Rey que da órdenes. Es el rey que es la cabeza y que hace que el cuerpo se estructure y funcione de manera viva, activa y eterna. Ahora, uno debe cuestionarse, bueno, listo, yo tengo una buena relación con el rey, pero ¿qué tanto me cuesta someterme a la estructura del reinado? La estructura visible de la iglesia. Porque uno le puede costar someterse a un sacerdote, a una parroquia, al trabajo pastoral, porque uno vive en comunidades y chévere, las comunidades, dones, carisma, sí, pero todo eso debe estar sujeto porque pertenece al reino. El reino tiene en su fondo un cofre que está lleno de riqueza, y esas riquezas son los dones y carismas de los movimientos, grupos. Pero todo pertenece al rey, todo pertenece a su reinado. Y si a mí me cuesta someterme a esa estructura del reinado, eso es cuestionante. Porque entonces uno puede tratar de independizarse, de querer hacer rancho aparte, porque uno tiene un don o un carisma. Pero ¿qué nos va a ayudar a nosotros a vencer esa barrera o ese problema? Lo siguiente. Está Jesús, la estructura visible de la iglesia, y estoy yo, que soy iglesia también, pero con una dimensión diferente. Soy sacerdote, profeta y rey. Cuando uno vive realmente el sacerdocio, vive como profeta y como rey, uno no se siente lejano de Jesús, ni mucho menos distanciado ni extraño a la estructura visible. ¿Para qué sirve tener en cuenta esto? Para lo siguiente. Si yo me creo, no el cuento porque no es cuento, sino yo me creo esa realidad de ser sacerdote, de ser profeta, de ser rey, comienzo a gobernar en mi casa a la manera de Cristo. Donde vaya, sea en el trabajo, donde esté, actúo como sacerdote, profeta y rey, viviendo y extendiendo el reinado de Cristo. Está bien, no ven un sacerdote, pero me ven a mí que soy un profeta. En mi casa actúo como rey y establezco el reinado de Cristo en mi casa. Y le doy sentido espiritual a mi familia, a los míos. ¿Y para qué sirve esto? Por ejemplo, en estos tiempos, si uno no se cree ni sacerdote, profeta ni rey, ahora que los sacerdotes están aislados y nosotros estamos aislados, y Jesús está por allá, ¿qué puede estar creyendo uno? Que uno está fuera de la iglesia, que la iglesia se olvidó de nosotros los pobres, que la iglesia no sé qué, que la iglesia no sé cuándo, que los sacerdotes por allá. Ese es el problema. Si uno no está convencido de quién es dentro del reino de los cielos, dentro de Cristo, dentro de la estructura, uno se va a sentir por fuera, y el desánimo, la prueba, le van a apagar la llama de la fe, la esperanza y el amor. Entonces, comenzámonos de lo siguiente. Somos sacerdotes de una iglesia doméstica que no está muriendo, sino que en esos momentos está reverdeciéndose en la esperanza. Somos sacerdotes que están dando el pan de vida, porque tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras diarias con nuestra familia, orar, darle vida espiritual a nuestra familia, para que se mantenga firme. Somos profetas, tenemos que anunciar y denunciar dentro y fuera el Evangelio, la verdad, denunciar la oscuridad. Ahora, cuando uno es profeta y se sabe miembro activo de la iglesia, se sabe de las entrañas de la iglesia y de las entrañas de Cristo, uno dentro de la humildad puede atreverse a corregir o llamarle la atención a un sacerdote o un obispo que esté fallando. Y eso es importante, porque cuando uno no se siente dentro de la iglesia o parte de la iglesia, uno se queda callado cuando ve fallas en el sacerdote o en el obispo. ¿Se atrevería usted como rey y como sacerdote a corregir a un sacerdote ordenado y llamarle la atención cuando esté fallando en su ministerio, en sentido moral,
en sentido espiritual? ¿Se atrevería usted a acercarse y animarlo cuando está triste, cuando está bajo? Eso es la importancia, que cuando uno se sabe miembro, tiene sentido de pertenencia con el reino, uno no se excluye ni se anula, sino que se vincula y ayuda al sacerdocio a que siga adelante, para que siga alimentando el pueblo de Dios, a nosotros. Pero eso lo hace el sentido de pertenencia. Uno pudiera pensar que es soberbio decirle a un sacerdote o un obispo alguna idea, una propuesta, o corregir o hacerle saber que hay algo que no está funcionando bien. Pero cuando uno sabe quién es, uno se atreve a hacerlo y lo hace con amor, con ternura, con sentido de responsabilidad, porque yo soy la iglesia y yo pertenezco a ese rey y a ese reino y debo proteger el reino en sentido espiritual y moral. Ahora, cuando uno es sacerdote, profeta y rey, uno tiene que vivir esas dimensiones, porque van a hacer que yo tenga autoridad en mi casa, en todos los aspectos, y todo se maneje en la dirección y velocidad que lleva el Espíritu Santo, que está dirigiendo la Santa Iglesia. ¿Para qué sirve esto también? Por ejemplo, Esteban lo estaban acribillando a punta de piedra, y él no estaba diciendo, pobre de mí, los demás se fueron corriendo, me dejaron. No, él enfrentó la situación porque sabía quién era y a quién estaba vinculado. De hecho, por saber quién eras, fijó la mirada en el cielo y dijo, veo el cielo abierto, y vio a Jesús, vio a su rey. Entonces, esto viene a servir nuestras dimensiones, sacerdote, profeta y rey, nuestro vínculo con la iglesia, con Cristo, nos viene a dar sentido y fuerza en momentos de persecución, en momentos de crisis, en momentos de aislamiento. Porque uno, por ejemplo, ahora uno puede decir, el sacerdote me olvidó, los hermanos me dieron la espalda, todo el mundo me dio la espalda. ¿Para qué? Nosotros somos iglesia. Y aunque quedáramos solos, debemos seguir comportándonos como iglesia doméstica. Así el obispo, sacerdote, no nos llamaran o nunca más volviéramos a tener contacto con ellos porque pudiera ocurrir algo a nivel mundial o a nivel nacional, lo que fuera, una persecución o el martirio, aunque uno solo quedara en una ciudad, uno debería seguir viviendo de esa forma, incrustado en el rey, incrustado en la estructura visible del reinado, para seguir extendiendo el reinado de Cristo. Eso es lo que hace el sentido de pertenencia. No me aíslo, me meto, me pongo en el centro, lucho y me abandero de la espiritualidad de la iglesia, voy, empujo, hago, muevo. No me quedo estático ni llorando por allá, pobrecito de mí, estoy sola, todo el mundo me dio la espalda. No. El sentido de pertenencia nos da valentía, fuerza para ir, hacer, luchar, sostener la iglesia. Ahora, esto debe llamarnos la vida a un sentido de urgencia con el martirio. Y no me refiero al martirio que me mate y me saquen la sangre, sino a resistir ante todas las ideologías, ante todo el relativismo que se propone y se propaga para debilitarnos a nosotros de manera individual. No, yo no puedo permitir que una ideología que va en contra de mi fe, que va en contra de Cristo y contra de la iglesia, yo la asuma porque a mí me parece. No, debo optar el pensamiento de Cristo, el pensamiento de la iglesia debe ser mi pensamiento. La forma como mira el rey, mira la iglesia, debe ser mi forma de mirar. La forma como escucha el rey, la estructura visible, debe ser mi forma de escuchar. Lo que diga el rey, lo que diga la estructura del reinado, debe ser mi vocabulario. Y mi sentir debe ser el mismo. Porque uno no puede dividirse. O soy de ese reinado o no lo soy. Debo tener claridad y no debo estar dividido. Debo ser miembro activo de ese reinado y difundir la verdad 100%. Aunque no la entienda, no la comprenda y no me convenga.
debo seguir siendo fiel a ese reinado, a la esencia de ese reinado, la verdad, la espiritualidad, la dimensión del evangelio. Entonces, preguntémonos ya para concluir, ¿usted se siente identificado plenamente con Cristo? ¿Con su iglesia? ¿Realmente está viviendo como sacerdote, profeta y rey? ¿O su casa está desbarajustada porque usted no sabe quién es ni para dónde va en sentido espiritual? Si es así, agarre sus armas, agarre sus motetes, sacúdase, porque somos parte de un reinado eterno, establecido por Cristo, donde Cristo es la cabeza, donde la estructura visible que es la jerarquía de la iglesia es el rostro de Dios. Y yo debo armar mis motetes y vincularme profundamente en sus entrañas, saberme hijo. Y como hijo saber que todo lo que ella tiene es mío. Y salir, gritar el evangelio con alegría y valentía, con entusiasmo, porque es mi verdad, porque es mi libertad, porque es mi felicidad. Y comenzar a vivir esa felicidad, libertad dentro de los míos, para que también se descubran sacerdotes, profetas y rey, y sigan extendiendo el reino hasta los confines de la tierra. Que todo el que me vea sepa quién soy, que soy miembro activo de la iglesia, que soy misionero católico, que soy evangelizador, que soy portador de fe, de esperanza y caridad, que lo que digo es lo que digo la iglesia, no es mi opinión, no es mi parecer, no es lo que a mí me gustaría, es lo que el rey quiere que yo grite a los cuatro vientos del pueblo. Que el pueblo sepa que hay libertad, que hay paz y que él como rey es el único que la puede dar y se encuentra en el fondo del evangelio. Por eso vaya, corre y anuncie a Cristo muerto y resucitado para honor y gloria de su nombre.